Muy buenas noches, apreciados estudiantes de Economía Colombiana del Grupo B. Les habla su docente Juan Álvaro Ficón Contreras. Hoy nos encontramos al lunes 18 de mayo del año 2020 y continuando con el tema de política monetaria, los cuales tuvimos la oportunidad de ver en las anteriores clases lo que eran los instrumentos de política monetaria que manejaba la Junta Directiva del Banco de la República a través de las operaciones de mercado abierto, lo que es la tasa de interés interbancario, de lo que es el encaje bancario, procuraban o darle liquidez a la economía o quitarle la liquidez de acuerdo a las diferentes condiciones económicas que se estuvieran presentando en su momento. En aras de continuar con esos temas, es importante empezar a tratar del informe último del Banco de la República acerca de la política monetaria y en el cual nos menciona cada una de las decisiones que tomó en aras de sobrepasar las dificultades que se están presentando a raíz del confinamiento y de la pandemia del COVID-19. Para ello, en esta noche vamos a tener la posibilidad de tener como expositora a 4 de los compañeros de este grupo de Economía Colombiana del Grupo B de la Universidad Francisco de Paula Santander, para los cuales voy a darle la palabra a la señorita Marian Lilibet Prieto Álvarez. Puede seguir, Marian. Hola, profesor, buenas noches, hola compañeros. En este caso, pues vamos a hablar de la política monetaria fiscal, que pues la denominamos la PM, la cual pues fue ahorita actualizada a finales de marzo, principios de abril, donde pues de acuerdo al mandato constitucional, el Banco de la República, de que se llama Junta Directiva del Banco de la República, el objetivo de ello es velar y mantener el poder adquisitivo de la moneda, en coordinación de la política económica general. Esto con el fin que adoptó como estrategia un esquema flexible de inflación objetivo. Buscan conducir la inflación a una meta puntual y alcanzar el nivel máximo sostenible del producto y del empleo. La Junta Directiva del Banco de la República establece una meta de inflación del 3%, planteada sobre la variación anual del índice de precios al consumidor. El corto plazo de la inflación puede ser afectada por factores que estén fuera del control de la política monetaria, el cual pues no es un objetivo, pero refleja el hecho de que la inflación puede fluctuar alrededor de la meta sin pretender que sea siempre igual al 3%. El principal instrumento que tiene la Junta del Banco de la República es controlar la inflación en la tasa del interés de la política, tasa dado que las acciones toman tiempo de tener el efecto completo sobre la economía y la inflación. El banco evalúa el pronóstico y las expectativas de la inflación frente a la meta, así como el estado actual y las perspectivas sobre evaluación de la economía. Es muy importante saber que la Junta del Banco reúne una vez al mes 8 sesiones ordinarias para tomar decisiones. Enero, marzo, abril, junio, julio, septiembre, octubre y diciembre. En los 4 meses restantes, lo que es febrero, mayo, agosto y noviembre, no se toman en principio decisiones a este tipo. Al finalizar las juntas donde se toman decisiones de la política monetaria, se publica un comunicado y se hace una rueda de prensa a cargo del gerente general del banco y del ministro de Hacienda. Al siguiente día hábil se publican las minutas de la Junta donde se deciden las posturas que llevaron a adoptar la decisión. Adicionalmente, en enero, abril, julio y octubre se publica junto a las minutas el informe de política monetaria, que se denomina IPM, realizado por el equipo técnico del banco. El miércoles de cada semana siguiente de la Junta General aclara sobre las minutas y el equipo técnico del banco. Este esquema de comunicación busca integrar información relevante y actualizada a que contribuya a la toma de mejores decisiones por parte de las administraciones de economía. Bueno, profe, pues esto fue como lo más importante que me pareció a mí con todo
se debe que pues es muy importante. Pues a mi consideración, pues partiendo de que esta política monetaria nos habla más de todo del bienestar de la moneda y del empleo, en Colombia, profe, hay un audio prendido y se escucha muy feo. Sí, mire, por favor, no sé de pronto quién tenga el audio, voy entonces a colaborarle con mi audio también, y pues los demás, si lo tienen prendido, bueno, lo único que lo tengo soy yo, voy a apagarlo. Listo, profe. Entonces, partiendo de lo que hablamos, pues para mí una política monetaria sería la política bancaria, ¿sí? Que según esa situación que estamos viviendo, es la que más se está utilizando, ya que la estrategia del banco de la política monetaria es restablecer la inflación para tenerla baja y estable, así como alcanzar niveles de productos cercanos a su valor potencial. La política del banco contribuye a la preservación de la estabilidad financiera y del sistema de pagos. La flexibilidad bancaria es considerada el elemento fundamental para el logro de estos objetivos. En primer lugar, es un régimen de flexibilidad cambiaria. La tasa de cambio opera como una variable de ajuste ante los choques que recibe la economía, reduciendo la volatilidad de la actividad económica. En segundo lugar, permite utilizar la forma independiente de la tasa de interés como un instrumento para acercar a la inflación y el producto de sus valores deseados. Por tercer lugar, también reduce los incentivos a la toma excesiva de riesgos cambiarios por parte de los agentes de la economía, la cual pues es la vital para mantener la estabilidad financiera. Entonces, más que todo, pues eso fue la parte importante que vi del documento, profe, pues creo que quedó clara. Eso, permítame un momento, por favor. Entonces, aquí lo que usted nos está mostrando es simplemente una introducción y lo que menciona que pues, existe una inflación objetivo que está establecida en el 3%, y sobre ella el Banco de la República pues empieza a trabajar para ver a través de qué instrumentos puede conllevar a, si se está sobrepasando mucho más allá del 3, cómo lograr estabilizarla para que esté en cifras cercanas al 3%. Es difícil que se logre tener una inflación que esté siempre en el 3%. Son muchas las variables que tienen que tomarse en cuenta. Pues primero, lo que toman en cuenta para hallar eso es la variación de los bienes y servicios que hacen parte de una canasta de bienes de nuestra economía. Y pues teniendo en cuenta que la inflación objetiva es del 3%, el Banco de la República también, bueno, la Junta Directiva del Banco de la República tiene un margen de maniobra, que lo cual pues como nunca va a ser el 3%, puede tener un techo en que este puede sobrepasar hasta el 4%. Ya después del 4% ya tiene que recurrir para que eso puede bajar hasta el 3%. Y lo otro es que puede bajar un punto también hasta el 2%. Entonces usted nunca verá que se presenten situaciones inflacionarias menos del 2% ni más del 4%. Ahora, lo importante del documento no es esto, María. Eso no es lo importante del documento. Esto es lo que normalmente hace el Banco de la República para controlar lo que es la inflación, que es una de las metas que tiene el banco, o sea, pues no permitir que nuestra economía presente dificultades económicas en los que se haga inviable por cuanto las personas necesiten sacar mayor cantidad de recursos para poder adquirir bienes y servicios. Entonces, ni tampoco que se vayan a ver afectado lo que es la situación del empleo. Pero, hasta allí es solo la introducción, Marian. Hace falta muchas más cosas. No sé si de los que estén aquí ahorita en la sala hay alguien que también le haya correspondido pues realizar ese trabajo. ¿Todos los demás tuvieron buenas notas? ¿O Darling, Shelly, Ludy, Kevin? Voy a revisar acá
lo que es las notas porque no las tengo acá a la mano, pero Marian, ahí yo creo que le hace falta que sigas mirando el documento. ¿Lo tienes ahí a la mano, Marian, para que lo siga mirando? Sí, señor, lo tengo acá en la mano. Sí, exacto. Ahí está hasta el momento, o sea, lo importante de esta política monetaria que es ver qué es lo que está pasando en estos momentos de confinamiento, en estos momentos en que se logre presentar recesión económica. El Banco de la República tiene que actuar. ¿Y de qué manera va a actuar? Entonces, tiene que darle liquidez a la economía, tiene que haber más dinero circulando. Entonces, ¿eso por qué se hace? Por una política monetaria expansionista. ¿A través de qué lo hace? De disminuir la tasa de interés. Es que al disminuir la tasa de interés va a haber más dinero circulando en la economía, porque es que hay muchas empresas que ahorita, a raíz de la crisis y a raíz de pues, evitar que esto se siga propagando, el gobierno no les permitió que ejercieran su actividad comercial, y al no dejar que ejerzan su actividad comercial, no están produciendo, y al no estar produciendo se va a ver afectado, pues primero muchas personas que van a quedar sin trabajo, y también pues va a existir una menor oferta de esos bienes y servicios, y al existir una menor oferta, pues estos bienes pueden correr el riesgo de que se vuelvan escasos y que empiecen a incrementarse, y surgiendo lo que es un fenómeno como es el inflacionario. Entonces, ¿a través de qué se tiene que actuar? Tiene que haber una articulación también. Bueno, vamos a dar más dinero circulando en la economía. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bajar la tasa de interés. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bajar el encaje bancario para que los bancos comerciales puedan tener más dinero y poder prestar más. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a permitir que las empresas acudan a los bancos para que puedan prestar el dinero y con ellos empezar a reactivar la economía. Porque es que si una empresa no está produciendo, va a generar primero baja producción, segundo va a generar desempleo porque no hay personas que están contratando allí. El gobierno también les exige a las empresas que tienen que seguir pagando a los trabajadores, y ahora han sacado pues varios beneficios, como aquellos que van a subsidiar parte de la nómina. Creo que es un 30% para aquellas empresas que demuestren que tienen por lo menos 3 trabajadores que están inscritos en Cámara de Comercio y que por medio del contador público logren demostrar que han obtenido pues, disminución en sus ingresos en un 20%. Entonces, todo eso lo conoces, Marian. Dígalo, por favor. ¿Qué más nos puedes decir acerca de ello, Marian? Pues, profe, en cuanto pues toda la conclusión que usted nos está retroalimentando, pues tiene razón. Hoy en día, pues el gobierno ha manifestado muchas necesidades, pues beneficios para las empresas, pero siempre y cuando pues estén al día en cuanto a su contabilidad, puedan presentar esos registros para tener ese subsidio. Si no estoy mal, el 30% pues equivalía a 350 o 340.000 pesos de los trabajadores en apoyo a la nómina. ¿Qué más? No, profe, me deja cortas palabras porque la verdad no estaba preparada, pues pude analizarlo ahorita en la tarde. Pues usted me había dado la fecha para mañana, entonces pues, no estaba ahí, no sabía que había que presentarlo. No, exacto, María, qué pena, de pronto no sé si en qué momento les dije a ustedes la fecha, pensé que estaba hablando con el grupo del miércoles, pero todo trabajo que yo dejo, siempre pongo como plazo máximo para entregar la noche anterior, y eso por el motivo en que yo debo saber cuál es el trabajo que están realizando ustedes para poderlo revisar y hacerles algunas preguntas o algunas correcciones. O sea, entonces yo tengo libre son las mañanas. Por lo tanto, si ustedes lo envían el día domingo, yo puedo revisarlo en la mañana del lunes para cuando sea la clase de la noche, poderle yo decir, bueno, ¿qué pasó aquí o qué pasó allá? ¿Sí ves, María? Esto...
está, o sea, me deja Marian o sea, no lograste leer el documento y les doy la oportunidad. Lo tienes ahí, Marian, por lo menos léalo. Lea por lo menos lo que está subrayado en negrilla. Léalo. Es su nota, Marian. Sí, entonces empezamos con el resumen macroeconómico. Sí. Ya espera un momento, profe. Ok, ponlo ahí por lo menos en pantalla. Sí. Y le doy la oportunidad, mire, Marian, esa es su nota. Los demás no tienen inconveniente. Entonces, si no pudiste, tienes que ser recursiva. Y tú manejas, lees noticias, ves una cosa, ves la otra. Sí, sí. Sí. Bueno, pues este es el documento donde pues al principio nos da el resumen como tal, que es lo que estamos hablando. Primero manifiesta que la pandemia del COVID-19 es un choque global que generará una recesión mundial en el 2020, cuya magnitud y presistencia son inciertas, como lo es también la velocidad de la recuperación en el 2021. Pues Vamos, esto nos da... Sí, vamos mirándolo poco a poco. Dime. Pues aquí esto nos da a decir de que pues tenemos que ser recursivos porque realmente no se sabe hasta cuándo vamos a llegar con estas inciertas cosas que están pasando. Entonces debemos de estar preparados para una recuperación en el 2021 y poder generar varios beneficios y varias soluciones para poder llegar a un 2021 porque realmente esto se extiende. Sí. La parte que sigue es importante, María, no la pase por alto, que es importante lo que viene ahí. El bajo nivel y la alta el confinamiento, no, el confinamiento de los hogares. Ah, ok. El confinamiento de los hogares y el cierre de los mercados internos y externos para enfrentar la pandemia han generado caídas significativas en los indicadores más recientes de actividad económica global y local. Ok, entonces, pero vamos poniéndole pausa porque lo importante no es leer por leer, pero entonces sí por lo menos ir entendiendo. Ahí que nos está diciendo, primero hay algo cierto que es que vamos a estar en recesión. ¿Y la recesión por qué es? Porque es algo tan sencillo, porque no se está produciendo. Las empresas estaban cerradas, duraron cerradas hasta ahorita. Es que poco a poco unos sectores de la economía les están permitiendo empezar a laborar con medidas de protección. Entonces, si no se produce, pues vamos a estar en crisis. Va a haber recesión. ¿Listo? Y eso, ¿por qué viene originado? Hay un confinamiento de los hogares. Entonces le están diciendo a los hogares, por favor, estamos limitando los hogares. Muchos de los hogares se quedaron sin trabajo. Hay informalidad. Hay personas quienes necesitaban salir a conseguirlo de su sustento. Si estas personas no salen, no van a tener ingresos en sus bolsillos. Y si no van a tener ingresos en sus bolsillos, ¿cómo van a poder salir y comprar? Entonces, la gente si la gente no tiene plata, si la gente no tiene dinero, ¿cómo va a comprar? Entonces, si no va a comprar, tampoco los que estén produciendo tampoco van a poder vender. Entonces, ahí nos mencionan el confinamiento de los hogares y el cierre de mercados internos. ¿Qué va a pasar ahí? O sea, pues nuestra economía se paralizó. Eran ciertos sectores pequeños de la economía que estaban pues funcionando. Prácticamente era el sector de la salud, ¿sí? Pero los demás sectores están cerrados. Los mercados externos y externos, ¿por qué? Porque en otros países también están haciendo lo mismo. Porque también pues tienen que estar pendientes lo que son de las importaciones y exportaciones que también en ese momento pues se tiene que paralizar. Todo esto para enfrentar la pandemia ha originado cambios significativos en ha generado caídas significativas en los indicadores más recientes de actividad económica global y local. O sea, no solo es Colombia, también
son el resto de países del mundo que tienen el mismo problema. ¿Qué más nos dicen ahí, María? Pues que todo eso se ha reflejado en una gran varianza de los pronósticos de la actividad económica en distintas, pues como se le dice, en todos los países, que se conoce como estimada del Producto Global para el 2020, tiene que ser más premisista y la recuperación esperada para el 2021 se tomará más incierta. Dice que el bajo nivel y la alta volatilidad del precio del petróleo es otro choque negativo y una fuente adicional de la incertidumbre sobre la economía colombiana. En estos días en las noticias pues he escuchado que pues el petróleo ya no está valiendo nada, pues se ha bajado pues toda esta parte, de la cual pues los principales países productores para limitar su oferta no ha sido suficiente para compensar la caída observada y esperada. Pero ven, ¿usted en qué cree que puede afectar eso a Colombia con la caída del precio del petróleo? Ay, profe, pues la verdad, para toda esa parte de empresas petroleras y demás, pues nos afecta porque, ¿qué le dijera yo? Porque eso nos aporta, no, profe. Mire, sencillamente lo siguiente, porque nosotros, aunque no seamos un país como lo era Venezuela, que tenga petróleo, pues nosotros también acá hay excavaciones y nosotros acá también vendemos petróleo, no en las mismas cantidades. Y a nosotros nos interesa, bueno, al país le interesa que el precio del petróleo esté alto, porque la medida en que el precio del petróleo está alto va a recibir ingresos, y de acuerdo con esos ingresos que recibe el país, van a poder ser empleados para pues todo lo que es la actividad del gobierno, ¿sí? Entonces, si baja el precio del petróleo, ¿qué va a pasar? Los ingresos van a ser menores, y si van a ser menores, pues vamos a tener dificultades, porque es que el gobierno, pues aparte, pues ¿qué más tiene? Lo que son los impuestos. Entonces, si nos reducen el precio del petróleo, pues vamos a recibir menos ingresos, y aparte con esto que está pasando, sí, o sea, es que son varias variables que se están presentando, sí, que es donde se tiene que saber actuar de la mejor manera. Sí. A ver, siga, María. Profe, dice que en Colombia no hay antecedentes de los efectos negativos de una pandemia como la de COVID, o sea, es la primera vez que se sufre así como estos efectos negativos en la parte económica y pues a nivel global. Dice, ni de las respuestas de política económica necesarias para enfrentarlo. Este unido al comportamiento descrito de los precios del petróleo hace que el diagnóstico y el pronóstico de la economía colombiana tenga una incertidumbre inusualmente alta. Por esa razón, en este informe solo presentamos rangos, lo que usted decía, para poder tomar decisiones y demás, más no son valores puntuales. Dice que para los pronósticos de crecimiento, excesos de capacidad productiva e inflación. Como se mencionó en el cierre transitorio de varios mercados, implica gran incertidumbre sobre el comportamiento de los precios y sobre el tamaño de la caída del producto. Adicionalmente, la posible persistencia de la pandemia y la dificultad de pronosticar el grado del deterioro del mercado laboral y la inversión, entre otros, genera una incertidumbre elevada sobre las proyecciones del producto potencial y los excesos de capacidad productiva de la economía. En estas condiciones, el uso convencional de los métodos de pronóstico puede generar resultados sesgados y poco confiables, puesto que no existe evidencia histórica de un choque conjunto como el que se está enfrentando, y no puede suponerse un comportamiento normal de los mercados de bienes, factores o financieros, al menos por algún tiempo. Por esos motivos, el ejercicio del pronóstico se construyó a partir de los escenarios simulaciones mediante modelos estáticos y dinámicos, que conforman la base para la definición de los intervalos presentados para el crecimiento económico, la brecha del producto para la inflación y para los principales supuestos externos para el 2020. Dada la incertidumbre señalada
Es difícil asignar probabilidades a los escenarios posibles, por lo cual el pronóstico no incluye un valor puntual de una medida de tendencia central para esas variables ni una senda trimestral para aquellas. Dice que la presencia conjunta de estos dos choques del COVID-19 y la caída del precio del petróleo a niveles de menores que los registrados en el periodo 2014-2015 implica un impacto negativo mayúsculo sobre la demanda y la oferta agregada de la economía. Profe, por aquí vemos la gran importancia que es de que nuestro país pues tenga todo lo, como usted dice, el mayor precio del petróleo, ya que pues vemos afectada la demanda, ¿no? Y como dice aquí, agregada a la economía. Miremos la parte, el siguiente párrafo que viene siendo las acciones del Banco de la República. ¿Qué es lo que hace el Banco de la República? ¿Qué está haciendo ahorita? Dice, las primeras acciones del Banco de la República han estado encaminadas a garantizar la liquidez requerida por la economía y el sistema financiero y el bien funcionamiento de los mercados cambiarios y de deuda pública. Ok, entonces es lo que busca el Banco de la República en este momento. En momentos de crisis hay que darle liquidez a la economía. En momentos de crisis es que la política monetaria se convierte en expansionista. Entonces, hay que darle liquidez. ¿De qué manera damos liquidez? Pues ya conocemos los instrumentos de política monetaria. El Banco de la República tendrá que disminuir la tasa de interés, que la disminuyó, tendrá que disminuir el encaje bancario para que los bancos puedan prestar más. ¿Qué más puede hacer? Me sigan mencionando ahí, por favor. Dice que pueden complicar el cumplimiento de obligaciones, el mantenimiento de empleo. Adicionalmente, muchos hogares también disminuidos según sus ingresos por la caída. En este entorno, las primeras acciones tomadas por el Banco de la República en marzo y abril estuvieron encaminadas a garantizar la liquidez requerida para diversos, estabilizar los mercados cambiarios, la liquidez, el funcionamiento adecuado de los mercados de la deuda pública y privada, en esencial para la transmisión de la política monetaria, por cuanto en ellos se forman las referencias de los precios del dinero y del crédito. Esos últimos son además claves para la valorización de garantías y de portafolios, elementos fundamentales en el comportamiento de los agentes económicos y en la operación de los mercados financieros. La estabilización del mercado cambiario entre movimientos transitorios no asociados con factores fundamentales es importante para minimizar presiones cambiarias innecesarias sobre los precios internos y preservar la confianza en la moneda en un contexto de alta incertidumbre. Una oferta apropiada de créditos es también esencial para la transmisión de la política monetaria y para suavizar el impacto macroeconómico de los choques que ha recibido el país. Las acciones del banco han incluido extensiones, montos, plazos, contrapartes, garantías de superaciones, transitorias en su liquidez, compras permanentes a títulos de deuda pública y privada, reducción de los requerimientos en canje, la intervención en los mercados derivados de la tasa de cambio para garantizar el acceso a coberturas de riesgo y la adecuada formación de precios. Adicionalmente, se reunieron en marzo del 2020, la Junta Directiva tomó la decisión de reducir la tasa de interés referenciaria en un 50 pb para ubicarlas en el 3.75%. Bueno, ahí ustedes lograron apreciar todo lo que ha hecho el Banco de la República. O sea, el Banco de la República tiene que, pues en estos momentos, darle liquidez a la economía. Y para darle liquidez a la economía, pues el banco va a comprar títulos. O sea, al comprar títulos, ¿qué hace? Recibe títulos y entrega plata. Él necesita entregar plata a la economía. ¿Listo? También redujo la tasa de interés. ¿Para qué? Para que los bancos comerciales puedan ir a prestarle a los empresarios, para que los empresarios puedan pagarle a los trabajadores, para que los empresarios también sigan produciendo.
pero entonces esa tasa de interés a mí me parece que sigue siendo alta, el 3,75, aunque puede que sea más baja de lo que se había visto anteriormente, me parece que sigue siendo alta comparada con otras economías que ya la tasa de interés bajó casi que al 0%. Hay que esperar qué sigue pasando, de qué forma con esta reactivación paulatina de unos sectores económicos van a llevar que de a poco pues no se vean perjudicadas estas empresas y puedan seguir que pagándole a los trabajadores, porque es que si les pagan a los trabajadores, ¿qué va a pasar? Los trabajadores van a tener dinero y van a seguir consumiendo, pero es que si eso no ocurre, ¿qué va a pasar? Ahora vamos a lo siguiente. Hay los bancos comerciales, ¿a quién les presta plata? Señorita María. A las empresas. ¿El banco le presta a todas las empresas o a qué tipo de empresa le presta? A las empresas privadas. Una pregunta, si una empresa tiene 3 meses sin producir y no tiene plata, ¿cómo cubrir una deuda? ¿Será que le prestan? Ah, no, por esos momentos a nadie le están prestando, profe. Ah, ok, entonces es un problema que se va a volver mayúsculo porque pues hay muchos que no van a poder, o sea, se vieron obligados a paralizar sus actividades económicas y al paralizar las actividades económicas no siguieron produciendo y si no siguieron produciendo no siguieron vendiendo y si no siguieron vendiendo y aparte de ello sin tener ventas, tener que pagar en algunos casos arriendos porque también se ven obligados a tener que pagar arriendo. Y aparte de eso, tener que pagar trabajadores y no tienen cómo responder. Entonces, ¿cómo se hace? Y si se van hacia el sistema bancario y los bancos tampoco le prestan porque no tienen cómo responder por esas deudas, por esos créditos, perdón. Entonces, es algo un poco más complejo. Sí. Continúe, por favor. Hacia adelante es muy probable que la demanda externa relevante para Colombia se contraiga de forma significativa en el 2020, con una recuperación lenta en el 2021. En este horizonte el precio del petróleo se recuperaría, pero a niveles bajos e inferiores a los registrados en el 2019, debido a la debilidad de la demanda global. Es decir, que pues en la recuperación de la economía va a ser muy lenta, va a ser no va a ser tanto progresiva, sino poco a poco se va a restituir todos esos niveles que hemos tenido registrados ahorita muy bajos. Dice, en el presente mes se conoció la variación anual del Producto Interno Bruto en China, dice que menos 6,8% y de los Estados Unidos el 0,3%. Para el primer trimestre del 2020, además, socios comerciales importantes del país como Ecuador y Brasil estaban siendo fuertemente afectados por la pandemia. Igual acontecía en países europeos como Italia, España y Reino Unido. Dice, en estas condiciones para el 2020 se espera la contratación importante en el nivel del producto promedio de los socios comerciales de Colombia, entre menos 4% y menos 9%, con una recuperación lenta en el 2021 y a niveles inferiores a los registrados en el 2019. Con respecto al precio del petróleo, a pesar de los acuerdos de los países productores para limitar su oferta, las estimaciones surgieron que la caída en la demanda sería más fuerte y con ello los precios del crudo se recuperarían de forma lenta a niveles muy inferiores, los registrados el año pasado entre USD 25, USD 45 por barril para el 2020. Ese USD estaba diciendo que es el precio, el valor del dólar, que era el valor del barril, que eran $25 y $45 por barril para el 2020. Ahí, ¿qué es lo que están diciendo? Pues primero, hay incertidumbre. Segundo, o sea, como hay incertidumbre, no sabemos esto cuánto tiempo va a durar. La actividad productiva, pues, está paralizada y debemos buscar la manera de empezar a reactivar ciertos sectores. Y también que existe cierta confianza en que el precio del petróleo empieza a incrementarse, pero es una perspectiva, es algo que todavía no es cierto. Entonces no sabemos qué va a pasar de aquí para adelante, no sabemos qué va a pasar tampoco con el precio del petróleo.
si lograse incrementarse, lograría ser un aliciente para la economía por cuanto se van a recibir más dólares producto de la venta de lo que haga Colombia y que vaya destinado hacia los mercados internacionales. Entonces es algo incierto y pues para ello el Banco de la República ha optado con darle liquidez a la economía. Vamos a mirar si con estas medidas o con las que va haciendo más adelante, qué más irá a tomar el Banco de la República. Esto, no sé de pronto qué más. Creo que hasta ahí podría ser su exposición, Marian. ¿Hay alguna pregunta o hay intervención por parte de los demás que están acá en la sala? Bueno, profesor, muchas gracias por la oportunidad. Bueno. ¿Hay alguna intervención? ¿Qué nos quieren decir? Alguien, por lo menos Kevin. Kevin, ¿qué nos quiere decir? O sea, ¿qué se debe hacer? ¿O lo que está haciendo el Banco de la República está bien? ¿Aló? Kevin, Cheli Giselle, ven. Cheli, por favor, ¿qué nos puede decir? Cheli, ¿qué nos puede decir Cheli? Dali, Natalie, buen día. Bueno, ¿quién me va a hablar? ¿Qué me van a decir? Se van a ir y no van a participar el resto. A ver, Cheli, ¿no me escuchas? ¿Aló? ¿Qué nos puede decir? Hola. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué nos puede decir? Pues me pareció interesante el tema y pues una parte que ella decía que cuando, por ejemplo, el caso del petróleo, ¿no? De que ella decía que nosotros como colombianos dependemos mucho de ese ingreso, como el país depende de ese ingreso, pues obviamente nos afecta. ¿Y qué más? Pero entonces, sí se hace necesario que haya más liquidez en la economía. Disculpen, no lo escuché, profe. O sea, que entonces que se hace necesario que haya más dinero circulando en la economía. ¿Qué es más necesario que se genere más ingresos? Profe, se le escucha muy bien entrecortado. Bueno, de aquí eso. Apagué el micrófono, entonces lo siguiente. Lo que pasa es que también cuando se le da liquidez a la economía puede correrse el riesgo de que se empiecen a presentar problemas inflacionarios y por ello pues hay varias economías que pues tienen piensan que es un riesgo que se puede correr. Se recorta mucho. Bueno, entonces miremos de pronto con buen día, a ver si de pronto con el micrófono con buen día se escucha un poco mejor. Dale. Profesor, tampoco le entiendo, se le escucha entrecortado.